Santiago el mayor, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, era conocido por su fervor, su carácter ardiente y su inquebrantable lealtad al Maestro. Jesús lo había llamado junto a su hermano cuando aún estaban remendando redes junto al mar de Galilea. Desde ese momento nunca volvió la vista atrás. Junto a Pedro y Juan, fue testigo de algunos de los milagros más íntimos y gloriosos del Hijo de Dios: la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración en el Monte Santo y la agonía de Cristo en Getsemaní. Jesús les puso por sobrenombre Boanerges, que significa hijos del trueno, y no era en vano. Santiago tenía un fuego dentro, una pasión tan viva que, en una ocasión, propuso hacer descender fuego del cielo sobre una aldea samaritana que no quiso recibir a Jesús. El Maestro lo reprendió, pero no lo rechazó. Vio en él un corazón valiente, dispuesto a arder por la verdad. Tras la ascensión de Cristo, Santiago se convirtió en una columna entre los creyentes de Jerusalén. Su voz, antes impetuosa, ahora estaba llena de sabiduría y poder del Espíritu. Predicaba con una convicción que conmovía a las multitudes, y donde él iba, las tinieblas retrocedían. Sin embargo, la ciudad santa estaba hirviendo en tensiones. Los fariseos veían con creciente odio cómo el nombre de Jesús se extendía, y entre sus más temidos discípulos estaba él, Santiago, el hijo del trueno. Pero lo que Santiago aún no sabía era que su hora se acercaba. El cielo pronto se estremecería y su destino quedaría sellado para siempre. En los callejones de Jerusalén, los susurros se convertían en conspiraciones. Los líderes del Sanedrín, irritados por el crecimiento de la iglesia y el eco del nombre de Jesús en cada rincón, decidieron que era hora de apagar una voz poderosa. Entre ellas, la de Santiago resonaba como un trueno en las plazas, llamando a los judíos a volverse al Mesías crucificado y resucitado. El rey Herodes Agripa I, siempre dispuesto a ganarse el favor del pueblo, vio una oportunidad. Aquel hombre, Santiago, era una amenaza para el equilibrio político y religioso. Si lo eliminaba, ganaría puntos con los fariseos y demostraría que Roma aún tenía el control de Judea. Una noche oscura, mientras los creyentes oraban en secreto, soldados romanos irrumpieron en el lugar donde Santiago dormía. No hubo resistencia. El apóstol se levantó en paz, con una calma inexplicable. Sus manos atadas no temblaban. En sus ojos no había miedo, solo fuego. Mientras lo llevaban por las calles silenciosas, la ciudad dormía ignorante del peso de la noche. Solo una figura lo seguía desde la distancia, uno de sus propios acusadores, un joven fariseo que había presenciado sus milagros y no pudo dormir desde entonces. Algo en Santiago lo había conmovido y su conciencia comenzaba a quebrarse. Santiago fue encerrado en una celda húmeda, bajo la fortaleza de Antonia, donde esperaría la sentencia del rey. Pero incluso allí no cesaba de orar, y mientras sus labios pronunciaban las escrituras, una presencia comenzó a llenar el lugar. La celda era fría, húmeda y oscura, pero no está vacía. Allí, donde las paredes rezumaban silencio y piedra, el Espíritu del Señor descendió como una llama invisible, llenando el corazón de Santiago con una paz que no se puede describir con palabras. Él no rogaba por su vida, no pedía escapar, oraba por fuerza, por la iglesia, por sus hermanos en la fe. En sus oraciones mencionó incluso a sus enemigos, incluido Herodes. Su voz era suave, pero en lo invisible retumbaba como un trueno en el cielo. Esa noche, el joven fariseo que lo había seguido desde su captura, recibió permiso para visitarlo en secreto. Lo encontró de rodillas orando, con el rostro resplandeciente como si hubiera estado hablando cara a cara con Dios. ¿Por qué no temes?, le preguntó con la voz quebrada. Porque yo vi al resucitado, respondió Santiago sin dudar. Y cuando lo has visto, la muerte ya no tiene poder. El fariseo cayó de rodillas. Lágrimas corrieron por sus mejillas mientras decía: dime qué debo hacer para seguir a ese Jesús. Santiago lo miró con ternura. En medio del encierro, un alma más se ganaba para el reino. Aún en cadenas, el evangelio daba. Esa noche, entre susurros y llanto, una oración selló un nuevo nombre en el libro de la vida. Pero cuando el alba comenzó a teñir el cielo de rojo, los pasos de los guardias se oyeron acercarse. El tiempo se acababa. El juicio sería rápido, la sentencia mortal. Y Santiago estaba listo.
El sol se alzaba rojo como sangre sobre Jerusalén, como si el cielo anticipara lo que estaba por suceder. Santiago fue sacado de su celda por 2 soldados romanos. Su paso era firme. No necesitaban empujarlo. Iba como un cordero al matadero, pero con la dignidad de un guerrero que ha peleado la buena batalla. El tribunal estaba instalado en el patio exterior del palacio de Herodes. Los fariseos se habían reunido con rostros satisfechos. Querían hacer de esto un espectáculo, una advertencia para todos los que se atrevieran a predicar el nombre de Jesús. El rey Herodes, vestido con una túnica de púrpura, lo miró desde lo alto con frialdad. Santiago, hijo de Zebedeo, declaró Herodes, se te acusa de blasfemar contra la ley de Moisés y de predicar a un crucificado como si fuera Dios. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? El silencio se hizo pesado. Todos esperaban una súplica, un intento de salvar su vida, pero Santiago alzó la voz, clara como campana. Yo declaro que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Lo vi morir, lo vi resucitado, y ahora reina a la diestra del Padre. No puedo callar lo que mis ojos han visto ni lo que mi alma sabe. Su reino vendrá. La multitud murmuró. Algunos se escandalizaron, otros sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Herodes, con el ceño fruncido, no esperó más. ¡Basta!, gritó. Por orden del rey, que se le aplique la espada. Un murmullo de horror se elevó. El joven fariseo, ahora convertido en discípulo secreto, estaba entre la multitud, y en su corazón algo se quebró. Mientras los guardias llevaban a Santiago al lugar de la ejecución, el recién convertido empezó a abrirse paso entre la gente. El camino hacia el lugar de la ejecución era corto, pero cada paso sonaba como un eco eterno. Santiago caminaba con los ojos fijos en el cielo, murmurando salmos que los soldados no comprendían, pero que hacían temblar el aire. El verdugo afilaba su espada, como si el metal supiera que tocaría sangre de mártir. Un silencio antinatural cayó sobre la ciudad. Era como si el cielo mismo contuviera el aliento, pero justo cuando Santiago se arrodilló, listo para entregar su espíritu, una voz se alzó entre la multitud. «Esperen». Todos se giraron. Era el joven fariseo. Su rostro estaba empapado en lágrimas y su voz temblaba, pero no dudó. Yo también creo. Yo también lo vi. En él. Si él muere por su fe, entonces yo también quiero morir por la misma causa. Los soldados dudaron. Herodes, observando desde lo alto, frunció el ceño. «¿Quién es este loco?», preguntó con desdén. El verdugo se volvió hacia Santiago, confundido, pero Santiago sonrió. «No lo detengan», dijo con paz. «Hoy, otro más entra al reino». El joven se arrodilló junto a él, hombro con hombro. 2 vidas, 2 historias, un mismo destino sellado en la eternidad. El verdugo, con el alma estremecida, alzó la espada, y en un solo golpe, el cielo ganó 2 coronas. El golpe de la espada no solo cortó carne, rasgó el velo entre lo visible y lo invisible. Un estremecimiento recorrió el suelo, y por un instante, un rayo iluminó el cielo despejado. Los cuerpos de Santiago y del joven fariseo yacían en la tierra, pero sus almas ya no estaban allí. Los ángeles descendieron en silencio. 2 luces, limpias como el oro fundido, se elevaron entre cánticos que solo los cielos podían comprender. Las puertas eternas se abrieron para recibir a un testigo veterano y a un nuevo convertido. En la tierra, sin embargo, reinaba el desconcierto. Los soldados no hablaban. El verdugo soltó la espada y cayó de rodillas, con las manos temblando. La multitud comenzó a dispersarse en un silencio sepulcral, pero entre ellos, muchos llevaban una llama encendida en el corazón. Nadie podía olvidar la paz en los ojos de Santiago, ni el valor del joven que eligió morir por algo que acababa de descubrir. Esa noche, en casas ocultas, encriptadas por el miedo, el nombre de Santiago fue pronunciado con reverencia, no como una víctima, sino como un héroe de la fe, un mártir, una columna eterna. Pedro, al escuchar la noticia, lloró en silencio. Juan, el hermano de sangre, sintió su alma quebrarse, pero al mismo tiempo, una certeza poderosa lo envolvió. «Mi hermano ha vencido», susurró. «Ha llegado antes que yo». Y mientras la oscuridad caía sobre Jerusalén, en el mundo invisible, Santiago el Mayor se postraba ante el trono, coronado de gloria, y escuchaba las palabras que todo creyente anhela oír:
Bien hecho, buen siervo y fiel. Días después de la ejecución, la ciudad intentaba volver a su rutina, pero algo había cambiado. El nombre de Santiago no podía ser silenciado. Como una chispa que enciende un bosque seco, su muerte encendió el fuego de la fe en muchos corazones. Algunos lo contaban en voz baja. Murió con una sonrisa. Otros relataban que el verdugo nunca volvió a empuñar su espada. Incluso soldados romanos hablaban de una luz que descendió al momento del golpe. El joven fariseo, cuyo nombre muchos nunca conocieron, se convirtió en leyenda entre los primeros creyentes. Su acto de fe en los últimos minutos de vida fue testimonio viviente de que el Evangelio podía penetrar incluso el corazón más endurecido en un instante. Los discípulos, al enterarse, no se reunieron para llorar, sino para alabar, porque sabían que Santiago no estaba perdido, había partido. El primer apóstol entre los 12 en derramar su sangre, la iglesia oraba más fuerte, predicaba con más pasión, no con temor, sino con valentía, inspirada por aquel hijo del trueno que no negó su fe ni frente al rey ni ante la muerte. Y aunque Herodes pensó haber ganado un punto político, lo que sembró fue semilla de avivamiento, porque lo que el mundo llama fin, Dios lo llama gloria. En lo secreto, Juan tomó una pluma y escribió unas palabras para su hermano caído. La espada no venció a Santiago, fue la llave que lo llevó a casa. Y mientras el pergamino se secaba, los rumores de la próxima persecución ya comenzaban a esparcirse. Herodes Agripa I, al ver que la ejecución de Santiago complació a los líderes religiosos, creyó que había encontrado la fórmula para apaciguar a los judíos y fortalecer su trono. Con fría estrategia, ordenó de inmediato la captura de otro líder, nada menos que Pedro, el pescador impulsivo convertido en roca de la iglesia. El plan era claro: descabezar el movimiento cristiano, uno apóstol a la vez. Pero Herodes no sabía que al matar a Santiago no debilitó a los seguidores del Nazareno, los multiplicó. Los creyentes, en lugar de acobardarse, se esparcieron como llamas llevadas por el viento. Judea, Samaria y hasta los confines del imperio empezaron a recibir predicadores impulsados por el ejemplo de Santiago. Su sangre, como la semilla en tierra fértil, comenzaba a brotar en nuevas almas salvadas. En secreto, muchos se reunían para contar su historia: cómo fue llamado por Jesús, cómo fue testigo de la transfiguración, cómo oró por su verdugo, cómo murió con una fe inquebrantable. Se decía que incluso antes de morir, Santiago profetizó: pronto estaré con mi maestro, y desde allí oraré por vosotros. Mientras tanto, en la cárcel, Pedro aguardaba su destino, sabiendo que tal vez sería el próximo. Y en el cielo, el espíritu de Santiago se inclinaba en intercesión, su voz resonando como trueno en las cámaras eternas: fortalece a los que aún quedan, hazlos fieles hasta la muerte. Y el cielo escuchó. Mientras Pedro dormía encadenado entre dos soldados, algo sobrenatural se tejía entre el cielo y la tierra. Las oraciones de la iglesia ascendían como incienso, pero no eran solo las voces de los vivos, sino también las de los que ya habían partido. En la sala del trono celestial, Santiago, ahora vestido con vestiduras blancas y corona de gloria, permanecía en adoración ante el Cordero. Pero cuando Pedro fue arrestado, su espíritu se alzó de nuevo. Señor, clamó con voz de trueno, aún queda trabajo. Fortalece a mis hermanos, guarda al pescador de almas, permítele continuar un poco más. Y entonces, como respuesta a esa oración, el cielo envió a uno de sus mensajeros. Aquella misma noche, en la oscuridad del calabozo, un ángel resplandeciente apareció ante Pedro. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron sin tocarse. El guardia no despertó. Pedro fue guiado como en un sueño, hasta que estuvo fuera, libre, de pie en la ciudad que días antes había llorado la muerte de Santiago. Al llegar a la casa de María, madre de Juan Marcos, la iglesia no creía lo que veía. Pedro estaba vivo, libre, un milagro, una respuesta divina. Y mientras los hermanos celebraban, una frase comenzó a pasar de boca en boca entre los creyentes: Santiago aún lucha por nosotros, desde el cielo. Su historia no terminó con la espada, su voz no fue silenciada por la muerte, y su legado apenas comenzaba a escribirse. Herodes Agripa, al enterarse de la inexplicable fuga de Pedro, enmudeció de furia.
Golpeó las paredes del palacio, gritó órdenes y mandó ejecutar a los guardias que habían custodiado la celda. No podía permitir que el pueblo lo viera débil, no después de haber triunfado con la muerte de Santiago. Pero algo en el aire había cambiado. Los rumores se esparcían. Un ángel liberó a Pedro. Los cristianos no pueden ser detenidos. Santiago sigue haciendo milagros desde el cielo. El rey intentó reforzar su autoridad. Se vistió de plata brillante y salió a recibir honores en Cesarea. La multitud, aduladora y temerosa, gritaba: «Voz de Dios y no de hombre». Y Herodes aceptó la alabanza. Fue en ese instante que el cielo respondió. Un ángel descendió, no con salvación, sino con juicio. Herodes cayó, herido de muerte. En cuestión de días, el rey que mató al apóstol fue consumido por dentro y murió olvidado, deshonrado, quebrado por el Dios que no comparte su gloria. La noticia de su muerte corrió como fuego, y entre los cristianos no hubo celebración, pero sí una solemne certeza: el reino de Dios no puede ser detenido. Pedro, al enterarse de la caída del rey, miró al cielo y susurró: «Santiago fue vengado». Mientras tanto, desde lo alto, el espíritu del apóstol sonreía, no por venganza, sino porque sabía que el reino seguía avanzando, que ni reyes, ni espadas, ni cárceles podrían apagar lo que Jesús había comenzado. Años pasaron desde el día en que Santiago fue llevado al martirio, pero su historia no murió. En cada rincón donde se predicaba el Evangelio, su nombre era mencionado con respeto, como uno de los primeros que derramaron su sangre por el Rey Eterno. Juan, su hermano, ya anciano, aún recorría iglesias, contando una y otra vez cómo aquel que antes era impetuoso, hijo del trueno, se transformó en un hombre de fuego y fe, moldeado por el Maestro hasta el final. En cada relato, el rostro de Santiago vivía. En cada oración, su valentía inspiraba. En las catacumbas de Roma, en las cuevas de Capadocia, en los valles de Antioquía, se contaban las historias de los apóstoles, pero la de Santiago, el primero en morir, era narrada con lágrimas y fuego. Él no dudó, decían los nuevos creyentes. Cuando se le pidió su vida, la ofreció como ofrenda pura. Muchos tomaron valor al escuchar su ejemplo. Algunos misioneros, al ser perseguidos, recordaban sus palabras antes de ser ejecutado: «Yo vi al resucitado». Y cuando lo has visto, la muerte ya no tiene poder. Y así, lo que el enemigo intentó cortar en una generación, floreció en miles. Aún los gentiles, que jamás lo conocieron, hablaban de él. Algunos comenzaban a llamar a sus hijos Santiago, en honor al mártir. Su nombre se volvió una llama que cruzaba continentes, culturas y lenguas. Y mientras en la tierra el Evangelio crecía con sangre y valentía, en el cielo, Santiago observaba: porque los que han vencido no descansan en olvido, sino que reinan en gloria. A medida que los años se convertían en décadas, la Iglesia de Cristo se extendía por todo el Imperio Romano, pero la persecución no cesaba. Los discípulos, en su gran mayoría, ya habían sido martirizados. Pedro había sido crucificado, Pablo decapitado, Felipe, Andrés y otros apóstoles seguían el mismo camino de sacrificio. Sin embargo, el fuego de la fe ardía más fuerte que nunca. El nombre de Santiago se mantenía vivo en las oraciones de aquellos que habían sido tocados por su ejemplo. En una remota ciudad de Hispania, en un rincón aislado de la península ibérica, surgió una pequeña iglesia cristiana, pequeña en número, pero grande en fervor. Se decía que una de las figuras más importantes de esta iglesia, un líder valiente, había tenido una visión. En su sueño, Santiago el Mayor se le apareció, no como el hombre que caminó sobre la tierra, sino como un guerrero celestial, vestido con una armadura resplandeciente, con una espada de fuego. «Ve y predica el Evangelio», le dijo el apóstol. «Yo estaré contigo en cada paso». Despertó en sudor frío, pero también con una certeza profunda. La visión no era solo un sueño, sino una comisión directa. El apóstol, cuya misión ya había sido cumplida en la tierra, estaba llamando a otro a continuar su labor en un lugar lejano, en el oeste. Así, la iglesia cristiana comenzó a extenderse hacia las tierras más alejadas del imperio, llevando consigo no solo las enseñanzas de Cristo, sino el legado de Santiago.
Los que iban en su nombre encontraron una tierra agreste y desafiante, pero la fuerza de su fe les dio coraje para enfrentar todo obstáculo. No sabían que un día, siglos después, una gran catedral en su honor se erigiría en Compostela, y millones de peregrinos caminarían sobre sus huellas, buscando el legado de aquel que fue el primer apóstol en dar su vida por Cristo. El apóstol no solo dejó una huella física, sino que dejó una misión, la misión del mártir, la misión de la entrega total a la causa de Cristo. Las décadas pasaron y el Imperio Romano, en su lucha contra el cristianismo, comenzó a cambiar. De perseguir a los creyentes a finalmente adoptarlos como ciudadanos del imperio. Pero en los rincones más oscuros de la tierra, donde la luz del Evangelio aún no había llegado, el espíritu de Santiago seguía vivo. En Galicia, un lugar lejano, donde los caminos eran difíciles y la niebla cubría las montañas, los cristianos comenzaban a hablar de una misión especial. Se decía que, antes de su muerte, Santiago había profetizado que su tumba quedaría en un lugar oculto y que un día, un gran peregrinaje recorrería esa ruta. Aquellos que viajaban hacia el oeste, hacia la costa atlántica, sentían la presencia del apóstol como un fuego inextinguible. La noticia de la visión que mencionaba la tumba de Santiago en Compostela llegó a oídos de los primeros cristianos que vivían en Hispania. Al principio, solo eran pequeños grupos de creyentes que viajaban en secreto para rendir homenaje a su apóstol. Pero con el paso de los años, el número de peregrinos creció y el viaje a Santiago se convirtió en un acto de fe, esperanza y devoción. En cada paso que daban por el camino, sentían como si el Espíritu de Santiago los guiara, tal como lo hizo con los primeros cristianos. Algunos caminaban días enteros, atravesando montañas y bosques densos, enfrentándose a la fatiga y el sufrimiento, pero siempre con la certeza de que estaban siguiendo el llamado del apóstol. El camino de Santiago no era solo un viaje físico, era también un viaje espiritual. Cada persona que se unía al peregrinaje llevaba consigo una carga de fe y oración. Al llegar a la Catedral de Santiago, muchos caían de rodillas, con lágrimas en los ojos, agradeciendo la fuerza que había venido de aquel que dio su vida por Cristo. El legado de Santiago se había convertido en algo más grande que una figura histórica. Él era el símbolo de la entrega total, del sacrificio sin reservas por el reino de Dios. Y mientras los peregrinos llegaban, el eco de su testimonio resonaba en sus corazones. Con cada generación que pasaba, el nombre de Santiago se mantenía vivo, no solo como un apóstol venerado, sino como el emblema de la resistencia cristiana. A lo largo de los siglos, el camino de Santiago se convirtió en un puente entre la fe de los primeros apóstoles y la esperanza de los cristianos en toda Europa. Sin embargo, a pesar de la expansión del cristianismo, la verdadera esencia de Santiago no era solo la de un mártir, sino la de un testigo de lo divino. Cada peregrino que llegaba a su tumba era transformado por el poder de su sacrificio y su ejemplo. Las historias sobre sus milagros, sus visiones y la increíble paz que transmitió en sus últimos momentos se multiplicaban. Las leyendas contaban que, en las horas más oscuras de la noche, cuando los peregrinos cruzaban las tierras solitarias del camino, podían sentir una presencia especial. Algunos decían que veían una luz en el horizonte, mientras otros hablaban de una figura alta, vestida de blanco, caminando entre las sombras, guiando a los que seguían el camino hacia la verdad. Era como si el propio Santiago, desde su reposo eterno, estuviera guiando a cada alma hacia la paz. La iglesia en Compostela fue creciendo en magnificencia y fervor. Con el paso de los siglos, los peregrinos de todas partes del mundo viajaban, no solo desde España, sino desde Francia, Italia, Alemania, incluso desde tierras lejanas de África y Asia. Todos venían en busca de esperanza, en busca de redención, siguiendo los pasos de un hombre que había dejado todo por el reino de Dios. Pero, mientras la gente seguía el camino, muchos se olvidaban de que el verdadero significado de este viaje no estaba en los milagros que algunos decían haber experimentado, ni en las reliquias que se veneraban en las iglesias. El verdadero propósito del Camino de Santiago era recordar la lección que Santiago el Mayor nos había dejado, que la fe, el sacrificio y la entrega por la causa del reino de Dios nunca se olvidan. A lo largo de la historia, los emperadores y los reyes
podían cambiar, las naciones podían caer, pero el testimonio de Santiago perduraría. Su martirio había sembrado una semilla que creció en un árbol cuyo alcance era eterno. A medida que los siglos avanzaban, el mundo cambiaba. El Imperio Romano ya no existía, pero el legado de los primeros cristianos seguía vivo en las tierras de Europa. El camino de Santiago continuaba siendo una ruta sagrada, un camino de fe y esperanza, pero también de sacrificio y lucha. En los siglos XI y XII, las invasiones y los conflictos en Europa marcaron un tiempo de grandes tribulaciones. Sin embargo, el espíritu de Santiago seguía firme, y su influencia alcanzó más allá de la península ibérica. Las cruzadas, impulsadas por una visión de fe y conquista, hicieron que la devoción por Santiago se expandiera aún más. Su imagen se convirtió en símbolo de lucha y esperanza, no solo en la vida cotidiana de los peregrinos, sino también en los corazones de aquellos que defendían la cristiandad. Los caballeros del camino, como los templarios, tomaron el símbolo de Santiago como una insignia sagrada. En sus escudos, su imagen era un recordatorio constante del sacrificio y la valentía. Para ellos, Santiago no era solo un mártir, era el protector espiritual, el que había abierto el camino para que la fe cristiana perdurara a través de los tiempos de oscuridad. Pero el viaje hacia Compostela no era solo físico. Para muchos, era una peregrinación de redención. Los peregrinos que se enfrentaban a la adversidad del camino, a las inclemencias del tiempo, al cansancio extremo y a las amenazas de bandidos, no solo buscaban la llegada al destino, sino la transformación interna. Uno de esos peregrinos, un joven noble llamado Alfonso, había emprendido el viaje cargando un peso sobre su alma. Había cometido un grave error en su juventud, y su vida, llena de lujo y vanidad, le había dejado un vacío profundo. Buscaba respuestas, pero también buscaba la paz que su corazón tanto anhelaba. Durante el viaje, enfrentó grandes desafíos. La distancia parecía interminable, y los momentos de duda eran constantes. En un punto del camino, cuando ya no podía caminar más, Alfonso cayó de rodillas. Sintió que no podía seguir, que su vida había llegado a un punto sin retorno. Fue entonces cuando, en medio de su desesperación, una visión apareció ante él. Una figura blanca, resplandeciente, de pie ante él. Era Santiago, quien le extendió la mano, no con palabras de juicio, sino con una mirada llena de compasión. Alfonso, con el corazón roto, aceptó la mano que le ofrecía. En ese momento, un sentimiento de paz inquebrantable lo invadió. En su corazón comprendió que el verdadero viaje no era solo hacia Compostela, sino hacia el arrepentimiento y la renovación interior. Cuando se levantó, ya no llevaba el peso de su culpa. Había sido liberado. Alfonso continuó su viaje, pero ya no era el mismo joven que había comenzado su peregrinaje. La visión de Santiago y la paz que había experimentado lo habían transformado profundamente. Ya no caminaba solo por la ruta. Sentía la presencia del apóstol acompañándolo en cada paso, como si el mismo Santiago lo guiara hacia la redención que tanto había buscado. El camino, que antes parecía interminable, ahora se convirtió en un sendero de esperanza y fortaleza. Los días de cansancio y dificultad ya no eran una carga, sino una oportunidad para acercarse más a Dios y al legado de aquel que había caminado antes. Mientras avanzaba, Alfonso encontraba a otros peregrinos que, como él, buscaban algo más que una simple visita a la tumba de Santiago. Buscaban sanación, comprensión, paz en medio del caos de sus vidas. Cada encuentro, cada conversación, se sentía como una conexión divina, como si el espíritu de Santiago se extendiera a través de los caminos y uniera a los peregrinos en una misma causa, la búsqueda de la verdad eterna. El apóstol no solo había sido un mártir, sino también un puente entre los humanos y lo divino, un faro de esperanza para aquellos que se enfrentaban a las adversidades de la vida. El tiempo pasó rápidamente, y cuando Alfonso finalmente llegó a la Catedral de Santiago, ya no era el joven noble que había comenzado el viaje. Había sido transformado, no solo por los milagros que había experimentado, sino por el entendimiento profundo de la vida y la fe. Sabía que no era solo el destino lo que importaba, sino el viaje mismo, el proceso de transformación que había vivido, el camino de la fe que lo había guiado hasta ese momento. Al llegar al altar de Santiago,
Alfonso se arrodilló, sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que la vida no sería fácil, pero ahora tenía una nueva perspectiva. Había aprendido que el sacrificio de Santiago no era solo una historia antigua, sino una lección viva que seguía hablando a los corazones de los creyentes. El apóstol había mostrado el camino, un camino de fe, entrega y transformación, que nadie podría borrar. A medida que más peregrinos llegaban a la Catedral de Santiago, la ciudad se llenaba de un aire vibrante de unidad y fe, cada uno con una historia diferente, pero todos buscando la misma paz que el apóstol había encontrado en su vida y su martirio. Lo que comenzó como un pequeño camino de devoción se había convertido en un símbolo global de la fe cristiana. Alfonso, ahora transformado, decidió no regresar a su vida anterior. En lugar de eso, se quedó en Compostela, donde encontró una nueva misión: ayudar a aquellos que, como él, llegaban buscando respuestas. Se convirtió en un guía espiritual, no solo para los peregrinos, sino también para aquellos que necesitaban recordar que, incluso en los momentos más oscuros, el sacrificio de Santiago y su fe podían ser una fuente de luz. El camino de Santiago, en ese momento, no solo representaba la conexión física entre las personas y el apóstol, sino también una manifestación profunda de la unidad cristiana. Se convirtió en un espacio sagrado donde las diferencias de cultura, idioma y estatus social quedaban atrás, y solo quedaba el anhelo de caminar juntos hacia la salvación. Personas de todas partes de Europa y del mundo sentían una hermandad común que los unía, algo que trascendía las fronteras humanas. A través de las enseñanzas de los apóstoles, el espíritu de Santiago vivió, y en esa unidad fraternal, la Iglesia creció más allá de las paredes de la catedral. La fe de cada peregrino era reforzada por las experiencias de los demás. En ese momento, los fieles entendieron que el sacrificio de un solo hombre, un apóstol valiente, había dado inicio a algo más grande que todos ellos, una red de creyentes cuya fortaleza se encontraba en su unidad en Cristo. Los milagros no solo eran físicos o materiales, sino espirituales. Cada persona que caminaba, que sufría y oraba, encontraba una renovada relación con Dios. La unidad de los cristianos sobre el camino se convirtió en un testimonio vivo del amor inquebrantable del Creador, y la memoria de Santiago se convirtió en un símbolo eterno de lo que significaba entregar la vida por el Evangelio. El legado del apóstol nunca había sido tan evidente. No se trataba solo de las reliquias o las historias de su martirio, sino de la forma en que sus seguidores continuaban su misión, compartiendo la fe y el sacrificio a través de generaciones. Y aunque el mundo cambiara y las épocas pasaran, el eco de su testimonio perduraría en los corazones de aquellos que lo seguían. Con el paso de los siglos, el Camino de Santiago se transformó en una peregrinación mundialmente conocida, pero también en un símbolo de resistencia. Las guerras, los conflictos religiosos y las luchas internas entre los diferentes reinos cristianos pusieron a prueba la fortaleza de la fe que Santiago había sembrado. Un nuevo capítulo comenzó a escribirse cuando una gran amenaza surgió en Europa. Los reinos cristianos, a pesar de sus esfuerzos, se veían cada vez más divididos. La unidad de la Iglesia parecía estar en peligro, y algunos comenzaron a cuestionar el propósito del camino. La influencia del secularismo y la falta de una verdadera conexión con el sacrificio de los primeros cristianos provocaron que muchos se apartaran de la fe. En este momento, un joven llamado Mateo llegó al camino. Era un hombre joven, pero su alma llevaba una pesada carga. Había crecido en una época de grandes avances, pero su corazón se encontraba vacío. A pesar de todo lo que el mundo tenía para ofrecerle, sentía que le faltaba algo más profundo. Al llegar a Santiago, Mateo no buscaba solo una respuesta, sino una experiencia genuina que lo conectara con la fe de los primeros cristianos. En sus caminatas por el camino, conoció a peregrinos de todas partes, algunos de los cuales compartían sus dudas, y otros que aún mantenían una fe inquebrantable. Sin embargo, a pesar de todos los testimonios de fe que escuchaba, algo dentro de él seguía insatisfecho. Una noche, mientras meditaba ante la tumba de Santiago, Mateo se sintió abrumado por una fuerza invisible. Un viento fresco soplaba entre las columnas de la catedral, y de repente, como en un sueño, vio una visión del apóstol Santiago. Esta vez, no era un guerrero celestial, sino un hombre lleno de paz.
de ojos llenos de compasión, pero también con una firmeza inquebrantable. ¿Por qué dudas, Mateo?, le preguntó Santiago en su visión, su voz resonando en su mente. Las palabras calaron profundamente en el corazón de Mateo. Santiago, el apóstol que había dado su vida por Cristo, lo miraba como un hermano, como si él mismo hubiera estado en su lugar. Mateo comprendió que la fe no se encontraba solo en las grandes historias o en los milagros que otros habían experimentado, sino en el compromiso personal de seguir el ejemplo de aquellos que, como Santiago, no temieron a la muerte por el reino de Dios. Fue en ese momento cuando Mateo entendió lo que el camino significaba. No solo un recorrido físico, sino una lucha espiritual, una prueba constante de entrega, sacrificio y fe. Santiago no solo había sido un mártir, sino un guerrero del alma, alguien que había tomado la cruz y la había cargado hasta el final, sin importar el costo. Su vida y su muerte mostraban que la verdadera fe se prueba no solo en la paz, sino también en la adversidad. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, sintió una paz profunda invadir su ser. La visión de Santiago no solo había respondido a sus dudas, sino que lo había transformado de una manera que nunca imaginó. Ya no era el joven perdido, buscando respuestas en el vacío del mundo. Ahora comprendía que la verdadera vida no se encontraba en el lujo ni en la comodidad, sino en la entrega total a la fe, tal como lo hizo el apóstol. Al regresar a su hogar, Mateo comenzó a compartir con fervor todo lo que había experimentado en el camino. Su historia se convirtió en una luz para aquellos que aún vacilaban en su fe, y su testimonio alcanzó a muchos. La experiencia de Santiago no era solo un recuerdo antiguo, sino un modelo vivo de sacrificio y valentía que podía cambiar vidas en cada generación. La iglesia de Santiago, en Compostela, se convirtió en un lugar no solo de devoción, sino de renacimiento espiritual. A lo largo de los siglos, aquellos que llegaron con el corazón pesado encontraron esperanza. Los que llegaron cargados con el dolor del pasado se fueron renovados. El espíritu de Santiago, un hombre que abrazó la cruz con valentía, seguía guiando a aquellos que buscaban sentido en su vida. La noticia de la transformación de Mateo y el impacto del camino se extendió por todo el continente. Más peregrinos comenzaron a caminar hacia Compostela, no solo para ver las reliquias del apóstol, sino para revivir el sacrificio que Santiago había hecho, para encontrar la fuerza de su fe en medio de las adversidades. La travesía no era solo de kilómetros recorridos, sino de corazones cambiados. Aquellos que caminaban con dudas encontraron certezas, los que caminaban con miedo encontraron valentía, y los que caminaban con corazones rotos encontraron sanación. La leyenda de Santiago, el apóstol que fue el primero en dar su vida por Cristo, se convirtió en una luz eterna, un faro de esperanza que guiaba a las generaciones venideras, no solo a través del camino de Compostela, sino a través del viaje de la vida misma. El paso del tiempo no logró debilitar el impacto de Santiago. Al contrario, su legado creció, transformando no solo el destino físico del camino de Santiago, sino la esencia misma de la fe cristiana. Con cada peregrino que llegaba, con cada paso que daban los viajeros, el espíritu del apóstol seguía vivo, renovado y poderoso. En cada encuentro, en cada oración, en cada sacrificio, la presencia de Santiago parecía estar más cerca que nunca. La imagen de Santiago no solo se preservó en las iglesias ni en las reliquias, sino en la vida de cada cristiano que se sentía tocado por su ejemplo. Aquellos que se dedicaban a su misión de amor y sacrificio, como él lo hizo, se convertían en apóstoles del alma, extendiendo la luz del Evangelio a través de sus propias vidas. Como Santiago, muchos tomaron la cruz y la cargaron con dignidad, a pesar de las pruebas y tribulaciones del mundo. La influencia de Santiago trascendió el camino de Santiago, inspirando a miles de misioneros que viajaron por todo el mundo, predicando el amor y la esperanza que el apóstol había demostrado en su vida. Se convirtieron en sus herederos espirituales, llevando el mensaje de Cristo más allá de las fronteras de Europa, de continentes lejanos y de culturas diversas. El viaje hacia Compostela continuaba siendo una peregrinación, sí, pero también era un recordatorio constante de que el sacrificio y la fe verdadera no dependen de circunstancias externas, sino de un compromiso inquebrantable con la verdad y el amor. Santiago, el primer apóstol en morir por Cristo,
había dejado claro que la verdadera grandeza no estaba en la gloria terrenal, sino en la fidelidad al llamado divino, incluso en medio de las adversidades. Y así, mientras el camino seguía siendo recorrido por millones de peregrinos, el nombre de Santiago y su sacrificio eterno permanecieron en los corazones de aquellos que, con fe inquebrantable, seguían su huella. Porque aunque los cuerpos se desvanecen, los testigos de la fe nunca mueren. El espíritu de Santiago sigue viviendo, caminando junto a los creyentes de todas las edades, guiándolos hacia el reino de Dios.